En el contenido, o sea, en el interior, dentro, en el interior, es que yo lo único que puedo elegir es o estar en mi cabeza o estar en mi corazón, o sea, en mi sentir, ¿sí? O sea, dejarme llevar, ¿sí? Por lo que, o sea, saber que no sé nada y que no tengo ningún tipo de control, o querer con mi cabeza controlar. Esas son las únicas dos elecciones que tengo, memorias o inspiración. Memorias es cabeza, inspiración es cuando me viene, ¿no?, algo desde mi interior, algo que es más fuerte que yo y no tengo ni idea. Y es un impulso que me lleva hacia ahí y no tengo ni la menor idea. Bien, podemos usar nuestra mente consciente, ¿sí?, solamente para elegir, sí, limpiar o no. O sea, si me quedo con la rabieta o comienzo el proceso de limpieza. Es la única cosa para la que me sirve, ¿no? Es la mente consciente. Entonces, tenemos que olvidarnos del hecho de si lo que yo quiero se manifiesta o no, cómo o cuándo. La rendición es la clave. La clave para todo camino espiritual real es la rendición. Mientras yo todavía creo que tengo poder como persona y que estoy al mando, bueno, si estoy al mando yo, no puede estar Dios. O sea, o Dios o yo. Esa es la gran disyuntiva del ser humano. Como yo creo que Dios es uno que está allá y yo soy otro que estoy acá y me siento separada, entonces creo que hay otra voluntad diferente a la mía. Entonces Dios, ¿sí?, si yo no soy así, me va a castigar. No soy bueno, no soy espiritual o no sé qué cuento me cuento, ¿no? No, Dios no piensa como nosotros. No, no. Dios solo ve que hay uno, que todos somos el mismo y que solo hay uno. Eso es lo que ve Dios. Todo igual. Sabe que sucede lo que tiene que suceder, ¿no? Ese es el verdadero camino, ¿no?, de la rendición. Y esa es la llave, la clave para todo, ¿no? El ego o las memorias en realidad no son nada. Son como nubes, como cosas flotando así. No son nada, no tienen substancia. La única verdadera substancia es Dios. Entonces, ¿quién deja que el ego me martille la cabeza? Me tendría que preguntar. Yo, ¿sí?, mi ser, mi esencia, prefiero, por eso es la elección, prefiero siempre darle el mando al ego porque me da seguridad, porque hay una idea interna en nosotros que si yo dejara de pensar por mí mismo, yo dejara de ser yo, sería el caos. Tengo miedo de eso, ¿no? Ese es el miedo al vacío, ¿no? Y todos tenemos ese miedo. Nosotros es por eso les digo que soltar la idea de control o de justicia, que también está vinculada al control, que nos agarra a diario, a mí me agarra a diario, esto es injusto, esto que está pasando es injusto, ¿por qué Dios no se da cuenta de lo que está pasando? Todas estas ideas que nos vienen, ¿no? Bueno, eso nos hablan de cómo estamos, y no significa que estemos mal, ni bien. Es que mientras yo me juzgue, es que todavía estoy en las memorias. Las memorias o el ego me dicen, estás mal, deberías mejorar, deberías no hacerle caso a tu ego. Bien, no, si el ego actúa, es que lo miro y digo, bueno, no es nada. Entonces ahí se deshace el personaje. Mientras yo no me doy cuenta que lo estoy alimentando, ¿no?, y que me gusta ese juego, porque es que nos gusta ese juego. Ese es el problema. De ponernos, o como decíamos antes, o en la víctima. Ay, yo que soy tan buena, no sé por qué me pasan estas cosas, ¿no? Esta comparación continua, fíjense que yo la observo todos los días de mi vida. Me levanto y ya empiezo a observar eso, porque es así, ¿no? Pero tenemos que sonreírnos, porque en cierto sentido a Dios no le importa eso. Dios ya nos ha perdonado, somos buenos, no somos malos. La idea de maldad es una idea que la ponemos nosotros en marcha, ¿no? No existe el mal no existe. Es una idea, una creencia, es como la culpa, es una creencia, es como el ego, es una creencia.
Mientras yo crea cosas, crea de creer, creo de crear. O sea, lo que yo creo es lo que creo. O sea, creo de creer, que me lo creo, es que lo creo, ¿no? O sea, mi mundo me va a mostrar eso que yo creo, porque yo lo creo de creer. Entonces lo creo de crear. Es como un juego de palabras, pero va por ahí la cosa, ¿no? Cuando dejo de creer, o sea, me rindo. Y no es que dejo de creer, es como que no le doy bolilla a mis creencias. Me doy cuenta que son solo creencias. Yo puedo creer que el mar, no sé qué, es bueno para, no sé, los huesos, y el otro dice que no, que es malo, porque, no sé, la ola te golpea y te hace... Es una creencia, ¿no? Ese significado que nosotros volcamos con nuestra mente intelectual sobre las cosas, es lo que le da la creencia. Por eso el significado y el sentido, cuando yo dejo mi significado y mi sentido en manos de algo más grande que yo, digo, no sé, no tengo ni idea, y suelto todo control. Entonces ahí sí todo fluye, ¿sí? Y me voy a encontrar con sorpresas en mi experiencia que yo ni me las esperaba. Ahora, mientras yo haga de filtro y de bloqueo, mi mente consciente está siempre bloqueando e impidiendo ese fluir, ¿no? Justamente por miedo, ¿no? Tenemos miedo, nada más. No hay otro problema. Bueno, tercero. Entonces, no sé nada. No tengo el control sobre todo, no puedo controlarlo todo. Yo solo puedo controlar, por ejemplo, si dejé la pava en el fuego, voy a apagar el fuego para que no se me queme la pava. Bien, bueno, pero no tengo control sobre lo que sucede. Bien. Tercero. Usted puede sanar cualquier cosa que aparezca en su camino. Fíjense, parece contradictorio esto, ¿no? Pero vamos a ver. Cualquier cosa que aparezca en nuestra vida, no importa del modo en cómo apareció, cómo llegó ahí, apareció para ser sanada. ¿Mm? Simplemente porque está en nuestro campo, en nuestra área, bien, nuestro hectárea acá, nuestro sector. Lo que asumimos aquí es que si lo sentimos, es que lo podemos sanar. Si yo lo puedo ver en otros y me molesta, entonces estoy listo para sanarme. Lo que yo sano no es cómo es el otro, ni el adjetivo calificativo que yo le pongo a la emoción, ¿no? Porque vieron si está en ti, es que está en mí, y empezamos con todo este asunto del espejo y nos queremos dar con el espejo por la cabeza, que se rompa el espejo, y es terrible. Si lo vemos desde ahí, el ego nos va a hacer de la suya y siempre nos vamos a sentir mal. Estamos juzgando ahí. No, lo que yo estoy sanando es una energía, en realidad. Es eso que me despierta. Vamos a suponer que una persona, vamos a decir cualquier cosa, ¿no? Miente y miente y miente. Bien, y yo en mi nivel consciente me doy cuenta que está diciendo mentiras y qué sé yo. Bien. Si yo no tuviera que sanar eso, esa bronca, esa ira que me despierta, o impotencia, o qué sé yo, llamarle como quieran, que una persona me mienta o mienta a otros o lo que sea, es que no se me aparecería eso en mi campo, en mi espacio, en mi vida, en mi experiencia. Si aparece esa persona X, ¿no? Que miente y no se queda, y yo no siento absolutamente nada, ni me hago el bueno y le compadezco, y digo, pobrecito, no, o sea, no hay ningún tipo de juicio, ni reacción interna emocional, es que eso ya está sanado, no necesito hacer nada. Ahora, si a mí eso me irrita, así sea un poquito, y me vienen juicios, o me creo que yo soy superior al otro, yo eso no lo hago, pobre infeliz, o lo que sea que me venga, es que eso es porque está ahí para que yo lo sane. Y así lo tengo que ver. Es lo que me despierta a mí. Nada más. Yo no puedo sanar a otro, ni sanar, ni siquiera amar a otro. Porque cada vez que yo digo que hay otro, yo lo creo diferente de mí, y eso es lo que impide cualquier sanación. Una sanación o curación se da cuando yo veo que el otro soy yo.
Y que si eso, yo no puedo sentir amor, o sea, unidad, no me siento unida al otro, es porque yo creo que es otro. O sea, yo soy yo y el otro es otro. Bien, mientras te hace sentir, y encima eso que hace el otro a mí me irrita, es porque eso es lo que yo tengo que sanar. O sea, mi limpieza tiene que comenzar dirigida siempre hacia la divinidad en mí. Yo no digo lo siento al otro, ni lo siento a mí, qué mal, qué pecadora que soy, cómo voy a tener estos sentimientos. No, porque si lo hago desde ahí, parece como que estamos en la iglesia o en cualquier templo. No, lo digo a la divinidad, es que me doy cuenta y justamente permito, lo siento, gracias, te amo, y ese estado, ¿no? Cuando se produce la limpieza, desaparece. O sea, vuelvo a mi estado natural, que es paz. Ese es nuestro estado normal. Mientras no estamos en paz, es porque hay mucho todavía, ¿no es cierto? Pero no, por eso no tenemos que juzgar. O sea, no me tengo que medir. El camino espiritual no se mide, no se mide. Usted dice, puede no tener ni idea por qué está en su existencia eso, porque no sabe, no tenemos ni idea, ¿no? Pero si está ahí es porque es para que lo dejemos ir, ¿no? Para que nos hagamos conscientes y para que lo dejemos ir. Mientras más practiquemos, más cosa del inconsciente va a salir a la superficie y más claramente, justamente ahí sí vamos a ver milagros, como les digo, no vamos a manifestar, pero no es que vamos a manifestar porque digo, ay, quiero un ave rosa, pum, quiero un no sé qué, pum, no, es que va a salir solo, va a venir solo, ¿no? Porque estamos usando bien la energía, o sea, en vez de usarla, la energía, ¿no? El poder que tenemos como energético que tenemos todos, en lugar de usarlo, o sea, en desperdiciarlo, en querer tener razón, en creerme que soy espiritual, en no sé, qué sé yo, miles de cosas, no, voy a dejar que la energía estancada se desbloquee, fluya, y entonces voy a tener más energía para usarla, ¿no? En otros asuntos, ¿sí? Que no sean tan egoístas, ¿no? Que son más para todos, ¿no? Porque siempre el que está despierto sabe que todo es para todos, ¿no? Nada es para mí como persona individual. Bien, ese es el tercero. Entonces, recapitulando, porque esto es importante. No sé, no tengo ni idea de lo que está pasando. Me doy cuenta que no tengo el control sobre absolutamente casi nada. Tengo el poder, ¿sí?, de sanar cualquier cosa que aparezca en mi camino. Y cuarto, soy 100% responsable de todo lo que sucede en mi experiencia, ¿no? Todo lo que ocurre en nuestra vida no es nuestra culpa, sino nuestra responsabilidad, que no es lo mismo, ¿no? Y acá es importante hacer una aclaración profunda, porque la culpa nos atrapa continuamente, este sentimiento de culpa, porque surge la pregunta ¿por qué? Cada vez que surge este ¿por qué? En mi mente, bueno, primero que estoy en la víctima, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? No estamos siendo responsables. Cuando yo cambio el por qué por un para qué, ahí me hago responsable y suelto la culpa, porque yo puedo internamente preguntarme ¿para qué? ¿Para qué es esto? ¿No? ¿Qué tengo que aprender aquí? Entonces ya lo estoy mirando desde otro espacio, no desde la víctima que se pregunta ¿por qué? ¿Qué desgracia mi vida? ¿No? Como decía mi abuela, ¡ay Dios! ¡Qué desgracia! ¿Por qué me pasan estas desgracias a mí? Decía mi abuela, ¿no? Entonces, el concepto de responsabilidad va más allá de lo que digo, de lo que hago y de lo que pienso. Responsable es, como decíamos hace un rato, si tal persona me irrita y yo
ahí al instante me doy cuenta de que soy yo el que me siento irritado y que no es a causa de lo que hace el otro, ni a causa de que yo soy muy poco evolucionado, o soy un pobre infeliz, o sea, no hay juicios de nada. Solamente me dejo llevar por el sentir y comienzo el trabajo de limpiar en esa energía, ese sentir ¿sí? que me viene. Bien. Entonces ahí estoy siendo responsable. No hay culpa, no hay juicio, ¿no? Si alguien parece que tiene un problema y yo juzgo que alguien tiene un problema, bueno, ahí es mi problema, ¿no? Esto es como cuando le decimos al otro, ay, cuánto ego que tiene ese, porque es muy normal ese. No, es tu ego, estás en el ego, no sé qué. Bueno, es mi ego. O sea, si todo juicio que yo emita hacia otros, es que es mi percepción. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta que soy yo la que estoy juzgando hacia el otro, de que él tiene mucho ego y yo no, menos mal que yo soy espiritual y el otro no, o pobrecitos estos, y estoy tomando conciencia de esos movimientos internos míos, ahí estoy realmente siendo responsable, ¿no? Mientras yo todavía esté en esto de que son los demás el problema y no yo, el problema somos todos, porque es que solo hay uno. Entonces, si no hay nada ahí fuera, ¿no? Entonces, bueno, está todo dentro mío. Entonces, lo que yo tengo que sanar es mi percepción.